Como advierte Tedesco, las promesas de las TIC en educación están lejos de ser una realidad. De hecho, las expectativas que se tenían se ha encontrado con un choque cultural al ser un elemento externo que no nace de la necesidad de la escuela misma. Se reconoce la potencial naturaleza democratizadora, innovadora de las nuevas tecnologías, pero este potencial depende de, no es de las tecnologías, depende del ejercicio que se haga, de los modelos sociales y pedagógicos en los cuales se utilice. Las tecnologías de la información y la comunicación han significado una enorme transformación en el mundo contemporáneo y en todos sus ámbitos: sociedad, cultura, economía. Han servido como palanca de transformación que ha cambiado los modos en los que nos comunicamos, las formas en las que nos entretenemos, cómo trabajamos, hacemos negocios, la forma de operar de los gobiernos y la forma de crear redes sociales inmediatas o lejanas, de hecho. Siguiendo a Carlota Pérez, ella denomina el periodo que actualmente se está viviendo con las TIC como punto de viraje. Este momento entre los últimos 30 años ha transcurrido un periodo de instalación de las tecnologías de la información y la comunicación que nos han ido transformando los modos en los que vivimos. Sin embargo, en este momento ella lo caracteriza como como una destrucción creativa de generación y de regeneración de la sociedad, la sociedad de la información y del conocimiento en ciernes. Y a este periodo o punto de viraje le sigue una etapa donde alcancemos el pleno potencial del nuevo paradigma de esta sociedad que se transforma. Ante esto, nuestras instituciones, tienen que responder ajustándose, adaptándose, pero de una manera profunda en su estructura interna, en su percepción de su relación de la relación del sujeto con su mundo. No se puede seguir más considerando la separación entre el sujeto y el objeto, tener al mundo como un objeto con el cual relacionarnos. Entre esta presión y este desbalance genera entonces una necesidad de identificar y enfrentar el reto. En esta era de la información y del conocimiento que estamos viviendo, entonces el conocimiento es la fuerza motora
y por ende el aprendizaje será el combustible que haga posible que este motor realmente mueva la transformación. Esto se puede ver desde dos puntos de vista, como un gran desafío, como un enorme reto, la construcción en la persona con un aprendizaje que le posibilite estarse generando y regenerando en esta sociedad que se transforma, y también una oportunidad para la escuela, una gran oportunidad para la escuela. En esta tarea de identificar plenamente el reto y de pensar en las alternativas de cómo enfrentarlo, hay diferentes maneras de presentarlo. Carneiro, en su formulación del reto, en su percepción, apunta hacia la transformación del paradigma que se vive actualmente en las escuelas a un paradigma transformador. Por eso vemos desde la escuela como industria o la fábrica educativa a la que se aspiraba antes y que se ha estado viviendo, siguiendo a Thorndike, dice Carneiro, ha subsistido contra todo contra todo intento por transformar la escuela por los últimos 100 años. Esto lo quiere llevar a un paradigma que sigue más a Freire, donde se mira la educación como servicio, y servicio de proximidad. Quiere decir que se atienda en el sentido desde la comunidad local. Un poquito pensando en la diferenciación entre globalización y localización. Pensar universalmente pero actuar localmente. La transformación siguiendo a Sench de las ideas de la empresa que aprende, la escuela que aprende, seguir en esta transformación, seguir la dinámica social donde dejemos de pretender que el alumno es alguien a quien se le tiene que enseñar todo, posibilitarle que aprenda, los docentes que adopten esta filosofía del docente que aprende, de la escuela que aprende y la comunidad que aprende. Tiene esto último que ver donde se presenta el asociacionismo que se ha venido siguiendo en el modelo, no solo en el papel, no solo en el imaginario colectivo, sino en la práctica cotidiana en las escuelas. Un asociacionismo, ahora un paradigma que realmente genere construcción de aprendizaje, genere, de hecho, siguiendo los 4 pilares de la educación para el siglo XXI de la comisión dirigida por Jacques Delors. En su informe de la educación encierra un tesoro de la UNESCO: el saber ser, saber conocer, saber hacer y saber vivir con los demás, adoptarlo como paradigma para la construcción de una nueva escuela, una escuela que aprende y una que concibe la educación como servicio, que pretende y aspira a la formación integral del ser humano y que le posibilita entonces sí su actuar y su vivir, la generación de nuevos conocimientos, de nuevas tecnologías para que construya también en libertad el propio libro de su vida. El tercer paradigma anterior, la construcción de los aprendizajes, tiene como supuesto
la emergencia de una comunidad de sujetos que aprenden. La anterior etapa, la primera ilustración, se corresponde con rendir tributo a la razón. Esta sociedad educativa, esta sociedad que se transforma, ¿con qué se corresponde? ¿Cómo se puede construir una segunda ilustración? Los modos de entender el mundo, los modos de vivirlo, antes se basaban en la relación sujeto-objeto. Tenemos que transformarlo y establecer la relación sujeto-sujeto como a manera de entender la complejidad, de significar el mundo exterior. El reto es cómo vamos a recrear el mundo en nuestras vidas. Esta génesis de la sociedad educativa se puede apreciar aquí. El transcurso de la naranja mecánica o la era industrial, el Fordismo, se corresponde con un modelo, un modo de producción uniformado, se sirve a todos igual. En un segundo momento, la edad del conocimiento, que pudiera ser el momento actual, que responde al mercado, a las necesidades del mercado, las demandas del mercado, y donde se percibe un modo de distribución segmentado. Y lo mismo ocurre en la escuela. Si llevamos la analogía a la educación, el conocimiento segmentado en asignaturas, en materias. El momento de hoy lo que pide, el desafío, es construir esta sociedad educativa a partir de una concepción del aprendizaje en comunión y al mismo tiempo responder a las necesidades de la persona. La formación integral de la persona es pensar universalmente y servir cercano a la persona, la proximidad de la que hablaba Freire. La perspectiva que se ofrece es y que debe acompañar la transformación de las instituciones, de la escuela, de los docentes, del alumno ahora aprendiente. Tiene que ver con un nuevo contrato social que responda y acompañe a la sociedad educativa. Del contrato social, viajando de Platón a Rousseau, de Hobbes a Rawls, es una negociación libre de códigos. Pero en el nuevo contrato social se pide al ser humano como ciudadano que sea un activo participante. De la construcción de su propia sociedad. En este contrato entran en conjugación una mejor y mayor comprensión de que el aprendizaje es una responsabilidad. Lo asumo como una obligación para participar de los beneficios, de los derechos a los que tengo acceso en mi comunidad.
Las TIC en la educación en América Latina, visión panorámica, Guillermo Zunker. Existe una tendencia en la región a considerar que la educación constituye un elemento decisivo para el desarrollo. Sin embargo, existen desafíos que se tienen que considerar y uno de ellos es utilizar las políticas públicas para un uso efectivo de las TIC, ya que debemos de saber que las TIC no están hechas para la educación, al contrario, las TIC están adecuándose a la educación. Gráfica 1, América Latina, 8 países, hogares con hijos entre 6 y 9 años, con computadora y acceso a Internet. En la gráfica podemos apreciar que Uruguay tiene el primer lugar en acceso a Internet con 17 puntos y en el último tenemos a Paraguay con 0.9 apenas. También la diferencia es significativa en la cantidad de ordenadores o de computadoras que tienen en Uruguay, que es de 23.2, a diferencia de Paraguay 5.4. Podemos ver que en México tiene un 19.9%, 19.9 de computadoras, sin embargo solamente el 7.7 tiene acceso a Internet. La segunda gráfica nos muestra América Latina, 8 países con hogares con niños entre 6 y 19 años con acceso a Internet. Aquí se puede considerar que el aspecto fundamental o uno de los aspectos en el acceso a Internet es el ingreso de los hogares, está asociado al nivel de ingreso de los hogares, por eso podemos ver en el quintil número 5 que está Brasil, Chile y Uruguay posicionados en los primeros lugares. Esto es, según el quintil, una asociación con el acceso o el recurso de cada uno de los hogares. Gráfica 3, podemos observar de acuerdo a las áreas, seguimos con los 8 países con hogares con niños de 6 y 19 años que tienen acceso a Internet según sus residencias. Podemos observar que en las áreas urbanas es un poco más bajo que en las áreas metropolitanas, sin embargo en lo rural es muy escaso, solamente el rural tiene Costa Rica, Chile y Brasil. RELPE es una red conformada por los portales educativos autónomos nacionales de servicio público designados para tal efecto por el Ministerio de Educación de cada uno de los países participantes. Podemos observar todos los países participantes en el cuadro. La red ofrece a docentes y estudiantes un espacio de conectividad mediante el uso de las TIC.
En el cuadro podemos observar los programas públicos de informática educativa para el uso de grupos de países considerados en el cuadro anterior dentro de las RELPE. La educación es un campo estratégico para la reducción, superación de la brecha digital. Considerando los dos aspectos anteriores, parte fundamental, uno que es la diferencia que existe entre los países, el uso de las computadoras, el uso de las TIC, de Internet, el que la educación no sea propiamente el principal objetivo de las TIC, sino que se tengan que adaptar la educación a ellas, y la creación del RELPE, que es para formar una sincronía entre los países y poder trabajar en conjunto en programas educativos a través de las TIC. Tenemos un tercer aspecto a considerar en el caso del acceso de Internet desde las escuelas. Esto es, por una parte, cuestiones relativas a los recursos tecnológicos disponibles en los establecimientos educativos para estudiantes y maestros. ¿Cuántas computadoras existen y cuántos alumnos existen? ¿Es igual el número de computadoras para la cantidad de alumnos que están asistiendo? La gráfica 4 nos indica la cantidad de computadoras que existen por escuela. Podemos ver que México está en el medio, en el intermedio, tanto como Brasil, ya que tienen el 19.98 de las escuelas no tienen computadora en México. En Brasil el 25% no cuenta con computadora. Sin embargo, los que tienen o que se consideran que tienen mayor número de computadoras son Uruguay y Chile. Uruguay con el 78.5 es el que predomina con el mayor número de computadoras por escuela. 5 nos muestra las escuelas con acceso a Internet. Aquí podemos nosotros observar que hay una brecha grande, principalmente Uruguay sigue siendo el país que tiene mejor acceso a Internet, tanto a computadoras como lo vimos en la gráfica anterior. El 7.8% de las escuelas no tienen acceso a Internet, mientras que si nosotros nos ponemos en lugar posicionándonos con México, el 58.3% de las escuelas no tienen acceso a Internet. La gráfica 6 se ha obtenido considerando la matrícula total de alumnos, esto incluye primaria y secundaria, dividido por el total de computadoras disponibles para los alumnos. Esto es sacando el uso exclusivo para profesores y personal administrativo, solamente es para maestros. Aquí podemos observar que Uruguay sigue encabezando la lista con la tasa de 27 alumnos por computadora. Le sigue México con 35.2 alumnos por computadora, y podemos observar cómo Brasil tiene 193 alumnos por computadora. Del análisis anterior se sigue que el acceso a las TIC desde las escuelas está compensado significativamente los enormes desigualdades de acceso desde los hogares, y por tanto que la educación constituye un campo estratégico para la reducción de las desigualdades sociales condicionadas por factores de orden adscriptivo. Por ello es importante considerarse las políticas públicas en las cuales se definan incorporar a las TIC en la educación. Tipo de indicadores. Una mirada reflexiva. El uso de la tecnología en la educación puede tener la finalidad de desarrollar capacidades cognitivas del individuo. Puede
tener varios enfoques del trabajo colaborativo y en red. Puede tener a la vista el desarrollo de una fuerza laboral apta para promover innovaciones. Puede simplemente atender a la demanda difusa del conocimiento de los recursos informáticos. Y así como tiene una gran variedad de usos, tiene una gran variedad de indicadores que le pueden permitir valorar cada uno de ellos. En el escenario de construir currículos para las TIC en los centros educativos se puede partir de una división de dos partes fundamentales: aprender sobre tecnologías y aprender con tecnologías. Aprender sobre tecnología se centra en el desarrollo de habilidades de manejo técnico de herramientas informáticas. Por otro lado, aprender con tecnologías incorpora a las competencias TIC las competencias de selección y organización de información, de comunicación, de trabajo en red o colaboración, por ejemplo, si así como las operaciones mentales, habilidades y actitudes implicadas en esta tarea. Existen propuestas curriculares planteadas por Vivanco, son 3. Una de ellas es la propuesta de la UNESCO para el año 2002, la propuesta del estudio PISA, la propuesta o la versión del ISTE en el año 2006, las proposiciones en indicadores, el avance que tiene. Podemos hacer una análisis entre el 2007 y el 2010. Podemos observar en el 2007 se presentaban 27 metas organizadas en 5 dimensiones. Para el 2010 se tienen 77 metas organizadas en submetas. Entre ellas se puede considerar entorno, acceso, capacidades, aplicación y contenido. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha elaborado documentos que señalan caminos para la construcción de indicadores cualitativos sobre el uso de la TIC en la escuela. Tal matriz avanza en dirección a indicadores que permiten centrarse en la institución, configurando una proposición bastante consistente y proficua. ¿Cómo se percibe la entrada de las TIC a las instituciones educativas? Y es que no es suficiente con traer computadoras y traer pizarrones electrónicos a la escuela. No es la tecnología en sí, advertía Tedesco. Es la diferencia radica en cómo se aplique y los usos e impactos que tiene y la presencia cotidiana en comunidad de construcción de aprendizajes. En una primera perspectiva, Martínez Alvarado nos dice, bueno, las TICs, pero entran a la escuela, pero son acomodadas a la práctica docente, al modelo pedagógico que se piensan los maestros, y también se enseña a usar las TIC, se enseña a las TIC a usar la computadora, pero ese no es el ideal es la segunda perspectiva, donde se integran a propósitos comunes, donde se aprende sobre las computadoras, se aprende en TICs y se aprende con las TICs, mayormente se cumpliendo los 4 pilares del aprendizaje: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir en sociedad. Este portal que se muestra aquí es un ejemplo del alcance que puede llegar a tener las TICs en la escuela. El programa Yo No Abandono impacta en el alumno, en la familia y en la comunidad.